Bueno, pues es jueves, ya lo saben, y llegan nuestros secretos a voces. Valeria Aragón, muy buenas, bienvenida. Buenos días. Bueno, la verdad que encantados de estar contigo un día más y sobre todo en ese modo aprendizaje que tanto nos gusta, porque queremos resolver dudas. Por ejemplo, sabes que yo tengo hijos, que soy mami, y pues me preocupa el ver cómo voy yo educando a los niños, el ver cómo van a estar en un futuro, etcétera. Cierta ganas de saber de cómo vamos, cómo se está educando a los niños, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y si podemos mejorar, mejor. Claro. Todavía. Etiquetar a los niños, pues es posiblemente lo más fácil que tiene el ser humano, pues ponemos la etiqueta, pues el niño es niño y el niño, ¿cómo es un niño? Pues es un niño X, ¿no? Y este niño es que es así y el otro es de la otra forma y este es como su madre y este como su padre. Me recuerdas a no sé quién y entonces ya vas, que el niño va como asumiendo papeles que tú ya le estás dando, ¿no? Más o menos, no le estás dejando ese desarrollo. Y luego está lo que los padres queremos que los niños sean. Eso es. Porque yo quiero tener hijos maravillosos, inteligentes, sanos, que toquen el piano, que sean fantásticos, que tengan carreras exitosas, etcétera, etcétera. Todas esas expectativas que nos montamos, o películas, podríamos decir, los padres en la cabeza, ¿no? Sí. Y luego está lo que realmente el niño desea, que posiblemente muchas veces cambiamos sus deseos por nuestras expectativas y luego vienen los conflictos, claro, el día de mañana, ¿no? Entonces son muchas cosas que esta mañana pues era como una propuesta que teníamos las dos sobre la mesa de vamos a dar claves en este sentido hoy. Sí, bueno, yo creo que hay un autor que se puede recomendar desde ya, que tiene libros maravillosos sobre comunicación no violenta, que es Marshall Rosenberg. Y recuerdo que en una de las muchas lecturas que tiene este hombre, hizo una reflexión que me pareció realmente inteligente. O sea, dije, ostras, es verdad. La peor etiqueta que hay muchas etiquetas. Te pueden poner la etiqueta de bueno, la etiqueta de malo, la etiqueta de listo, la etiqueta de tonto, la etiqueta de egoísta, de generoso, de lo que sea. Pero hay una etiqueta que es la etiqueta niño en sí mismo, o la etiqueta adolescente en sí mismo, que invito a los que nos escuchan a que por un momento se paren y digan, si ustedes le ponen una hoja y diga, descríbame usted las características de un adolescente, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza? Lo primero. Rebeldía. Rebeldía, ¿qué más? Insensatez. Sí, locuras. ¿Qué más? A ver, no piensan mucho las consecuencias de sus actos. Que no piensan las consecuencias. Te viene una imagen de, como decíamos antes, como una especie de hormona con patas. Ay, yo sí, totalmente. Lo que me decías antes, ¿no? Que solo está pensando o bien en su sexualidad o en caer bien a los amigos, como que no tiene las prioridades claras, que no tiene la cabeza en su sitio. Bueno, pues eso es deshumanizar al ser humano que te tienes delante, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aunque esas cualidades están ahí, y no siempre en las mismas proporciones y no siempre en todos los niños ni en todos los adolescentes, genera una incapacidad para verles tal cual son. ¿Me explico? O sea, claro, yo misma poniéndole esas etiquetas no veo más allá, sí, no parece, lo miro. Claro, es que directamente cuando entras a determinada edad ya no veo a la persona, veo a un adolescente. Y eso es como si pusiéramos un filtro que no nos permite verles realmente qué necesitan y que todo eso que hacen de verdad tiene una base. Tiene una base a muchos niveles. Por ejemplo, no hace mucho me llamaron para dar una conferencia sobre qué le pasaba a los adolescentes que estaba medido objetivamente que corrían más riesgos que una persona adulta ya madura. Muchas de las investigaciones venían a justificar que era como que el adolescente no tenía criterio, y lo que se demostró fue algo bastante contrario en las investigaciones que se hicieron. Se pusieron en una habitación a un adolescente y también a adultos a jugar un videojuego que requería de una serie de decisiones rápidas, ¿de acuerdo?, que implicaban riesgo. Bueno, pues cuando el adolescente estaba solo y no tenía ningún semejante al lado observándole, las decisiones que tomaba eran prácticamente iguales que el adulto que tenía jugando al lado, ¿vale? O sea, tiene capacidad perfectamente para analizar, discernir y darse cuenta de los riesgos. ¿Cuándo cambiaba la variable? Cuando teniendo a otros semejantes al lado, estaba buscando reafirmarse a sí mismo y entonces tomaban más riesgo en un intento de decir, ves, mira, tal, un poco pues ser a más ver, gallitos. por ejemplo, los niños ahora mismo, si yo pongo el caso del tabaco,
Un niño ahora mismo es muy fácil concienciarle en el sentido de que el tabaco es malo, que no debe fumar, lo que pasa es que es humo que metes en los pulmones, que tú mismo te estás envenenando y que puede provocar cáncer y puede provocar la muerte, ¿no? Un niño hasta ahora mismo, mis hijos, por ejemplo, lo tienen muy claro, consciente. ¿no? Claro, pero cuando llegas a la adolescencia... Lo siguen teniendo consciente. Pero le das la caladita al cigarro y lo pruebas. Lo que va a pasar es que si ese niño no ha sido educado de una manera en la que ya se sienta reafirmado por sí solo, sino que papá y mamá lo hayan machacado mucho precisamente por expectativas de cómo debería de ser, ese niño, la reafirmación que todavía sigue buscando en sus padres, la va a buscar ahora también entre sus iguales en un rango muy, muy alto. Es decir, va a querer que esos amigos le reafirmen diciéndole, tío, eres súper guay, eres súper valiente, eres súper mayor, ¿vale? Pero yo fui adolescente y a mí no me dio por fumar. ¿Me explico? Y así hay un montón de críos y un montón de crías que no les da ni por fumar, ni por drograrse, ni por tener sexo sin protección, y por otras muchas cuestiones. La cuestión es cómo de manipulable es por el grupo ese chaval. Y sí, estamos en una etapa en la adolescencia que hay ciertas hormonas que te llevan a que tus iguales sean muy importantes. ¿Verdad que sí? Esto está en ese momento de la vida. Y tiene mucho sentido, porque si fueran siguiendo a nuestros padres lo más importante, no saldríamos nunca de casa. Es decir, es ese momento en el que empiezas a mirar fuera de las paredes de tu casa, a buscar otros modelos, otros referentes, ver otras cosas. Pero claro, no va a ser igual la reacción de un adolescente que está ya desde que es pequeñito, teniendo espacio para ser el mismo, para no tener que demostrarle nada a nadie, sino que se siente a gusto porque sus padres le han permitido ser, ha tenido espacio para expresar desde opiniones, preferencias, gustos, ha tenido espacio para decir no quiero hacer esto y ha vivido las consecuencias. Es decir, a un crío que no le han tratado de guiar desde la obediencia, sino desde la conciencia. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, ese conjunto de hormonas no te vuelven tonto. O sea, lo que te digo, no es que te quiten la capacidad de razonar, ni de ser consciente, ni de nada. O sea, la adolescencia no tiene por qué ser una etapa traumática, pero para nada. Todo depende de que hayas estado metiendo bajo la manta durante la infancia. Si has querido que tu hijo sea de determinada manera y has tenido rigidez, y aquí me encanta comentar en el octavo congreso de psicología y psiquiatría sobre la infancia, creo que en Madrid, hicieron una reflexión bastante potente de cómo podíamos acabar teniendo patologías o problemas de autoestima en la infancia. Y tenía mucho que ver con la rigidez de las expectativas de los padres, porque ya desde que esto empieza, además específicamente lo pone así en el foro, ¿no?, donde se comentó todo esto, empieza primero en la madre, que fruto de esa gestación, ¿no?, va teniendo una serie de imágenes internas sobre el niño que tiene y aún no lo ha visto. Pero tú no la tenías. Claro que la tenía. Ah, yo por también. Por supuesto, claro. Y es que es necesaria, porque esas imágenes internas te ayudan a tener una relación con aquello que todavía no ha llegado. Exacto. Es que es normal. Igual que en los primeros meses, en los primeros días, en los primeros años de vida, esa imagen casi la tienes que crear porque el niño todavía no se puede expresar, porque todavía no se puede definir a sí mismo, no tienes tantas interactuaciones, entonces lo llenas con tu cosecha, ¿me explico? Es decir, tú pones sobre el niño lo que crees que necesita, lo que crees que es, porque todavía no has tenido suficientes experiencias como para que él te diga a ti cómo es, o cuáles son sus preferencias, o cuáles son sus gustos. Entonces estás en construcción de esa relación, y es normal. Pero lo que te dejan también muy claro en este congreso es que esas expectativas, lógicamente, están hechas de cuáles han sido tus experiencias de vida hasta el momento y de tus creencias. O sea, tú tienes unas expectativas en función de cómo ha sido tu vida hasta el momento. Si a ti te dieron hasta en el carnet de identidad con que tenías que ser generoso y estar siempre al servicio de los demás, no te preocupes, que vas a querer lo mismo exactamente con tu hijo, salvo que esto puede pasar, que hayas vivido las consecuencias nefastas de llevar esto al extremo, y entonces te conviertes en un padre que quiere totalmente lo contrario, y eso es un movimiento de compensación. Y como siempre decimos coloquialmente, ni calvo ni tres pelucas. Habrá momentos para estar al servicio de los demás y habrá momentos para estar al servicio de ti mismo, porque si no, ¿qué vas a dar si tú no tienes ni para ti, ¿no? La cuestión es que
En esta investigación decían, bueno, las expectativas las van a tener, porque los seres humanos tenemos expectativas. La cuestión es cuando te crees que tu expectativa es la realidad. Entonces ahí ya tenemos un problema. Lo segundo es, una vez que tienes las expectativas y el niño va creciendo, la flexibilidad de esas imágenes que tú tienes en tu mente es la clave para que el crío tenga autoestima el día de mañana. Porque en la medida que tú, en vez de coger y poner encima del crío la imagen de cómo debería de ser, que tú crees, empiezas a ver lo que de verdad se va presentando en el día a día, lo que es su preferencia, y vas dejando espacio para que lo rellene él, en vez de que lo rellenes tú con lo que tú crees que debería de ser, el niño se va reafirmando. Y ese es el famoso proceso de individuación, que es cuando yo empiezo a reconocerme a mí más allá de ti. Y es un proceso natural, lógico, que lleva de ser un niño a ser un adulto, y no lo podemos parar. Entonces, si yo no doy esa flexibilidad, si me convierto en un sargento y mi imagen que yo tengo aquí es lo que tú tienes que ser, porque eso es ser buen hijo, porque eso es ser un buen niño o una buena niña, un buen estudiante, un buen hermano, un buen amigo, un buen deportista, un buen lo que te dé la gana, el problema es que ¿qué espacio queda para la autorreafirmación? No queda espacio. Entonces el crío llegará a ese momento donde lo va a tener que hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Por oposición a ti. No porque esté bien o mal lo que está planteándose, sino porque por defecto tengo que hacerte la oposición a ti. Entonces, eso no tiene por qué ser así si tú has tenido espacio para ser tú. Hay veces que las familias están muy apiñadas, todo lo hacen juntos, todo el rato, y no hay espacios para que los niños se conozcan a sí mismos más allá del espacio familiar y del colegio. Es decir, a veces cuando los niños van a los scouts, estamos no solo que el crío se conozca a sí mismo en relación a papá y a mamá y a sus hermanos y a los compañeros del cole, sino a otro entorno completamente diferente, con otras figuras de autoridad diferente, y que incluso él pueda ser la autoridad con respecto a otros niños más pequeños. Entonces, como si a la vez de ir a los scouts va encontrando registros nuevos cuando van a un deporte, cuando tienen espacios con diferentes personas, que tienen diferentes grupos que ya no son los mismos compañeros del cole, donde activan roles diferentes, claro. Roles diferentes, es como expandirte, ¿no? O sea, el otro día tenía la suerte de hablar con el director del Francisco Coll sobre el teatro, ¿no? Y decíamos que el teatro es una actividad absolutamente maravillosa, digo, porque yo le decía, para mí, cuando una persona de verdad empieza a representar un personaje, que es diferente a su identidad habitual, ese personaje, cuando se identifica con él, va a hacer cosas que nunca habría hecho si fuera el mismo, porque el personaje se lo exige. Y expandes límites de tu personalidad que nunca habías explorado. Luego, cuando vuelves a ti mismo y ya no eres el personaje, algo de la representación que hiciste quedó en ti. Y es porque expandiste, en cierta manera, tu identidad al ver rangos nuevos que la cobertura te la daba el hecho de estar representando a un personaje, ¿vale? Entonces, al final, todos tenemos... Te permites cosas que de otra forma a lo mejor tú piensas que no. Nunca te permitiría. Y ni se te ha pasado por la cabeza. Claro, yo recuerdo cuando me formé como trainer de PNL, tenían que elegir un perfil opuesto a mí para representarlo durante toda una tarde. ¿Y sabes a quién eligieron? A la de El diablo se viste de Prada, a Meryl Streep. A Meryl Streep, que, wow. Claro, o sea, que era como borde, súper dura, súper ácida, que le daba igual todo el mundo, que pues ese fue el personaje opuesto a mi personalidad percibida por mis compañeros, además. Claro. Y me tuve que pasar unas cuantas horas haciendo de ese personaje. Y lo que me di cuenta es que ella me regaló a mí un nivel de asertividad que yo no había tenido en mi registro de Valeria. ¿Por qué? Porque Valeria todavía tenía la etiqueta de querer ser buena. ¿Y eso de dónde venía? De mi casa, de las expectativas de mis padres, que luego pasaron a ser mis expectativas propias. Entonces, un poco con esta metáfora del teatro, con permitir a los niños ser en diferentes contextos, bueno. Que los chavales puedan explorarse a sí mismos y que tomen decisiones, muchas decisiones, y que vivan las consecuencias de esas decisiones. Es así como, si lo vas haciendo desde chiquitico, cuando llega la adolescencia, lo que tienes delante sí es un ser humano que va a tener tendencia a reafirmarse de por sí, pero no va a ser tan extremo como cuando no has tenido espacio para ser tú mismo durante toda tu infancia, sino va a ser algo muchísimo más natural y adaptativo al entorno. O sea, no te va a estar haciendo la contra todo el día.
¿vale? Entonces, es que simplemente entrarás a hablar, a dialogar, será consciente de qué quiere, de qué no, y bueno, poco a poco. Si ponemos esas expectativas o esas etiquetas a los niños, cuando pasan a la adolescencia, ¿qué tipo de conflicto va a vivir el adolescente consigo mismo? Es decir, lo que tú estabas diciendo de que venías de la etiqueta de que en tu casa te habían dicho que eras muy buena, que esa la tengo yo también. Uh-huh. Que hay que ser bueno, no que yo tenga la etiqueta de bueno, sino que como estructura la gente tiene que ser buena, es decir, tienes que ser educada. Yo recuerdo frases de mi padre que en paz descanse decía, siempre decían, José Luis, qué suerte tienes que te han salido 4 hijas estupendas. Y mi padre siempre decía, no me han salido, las he hecho yo. O sea, mi padre siempre decía, y es verdad, porque toda la vida nos decía, cuando estás en un sitio y están los aperitivos de los mayores, no metas la mano hasta que no te dé permiso. Yo tengo eso, ¿te acuerdas los after eight de estas cosas que se ponían en los cafés? Que decías, llegabas y decías, buah, me puedo comer 5 como te comen las chocolatinas cuando eras pequeño. Y tu padre te miraba así con los rayos X y tú decías, ostras, es verdad. Me tengo que esperar. Y entonces teníamos un montón de ideas de lo que era ser un educado, de lo que era ser correcto. Y ojo, le estoy tremendamente agradecida a mi padre y a mi madre por esto, ¿no? La cuestión es que quizás precisamente por eso yo no tuve una adolescencia así muy rebelde. O sea, me dieron unas guías, pero yo tenía posibilidades de explorar y podía tener mi propia personalidad. Elegí la carrera que quise, etcétera, etcétera. Pero yo llegaba, por ejemplo, a casa de una amiga, me quedaba en la entrada y hasta que no me invitaban a pasar al salón yo no pasaba. O por no abrir la nevera, ¿no? O cosas de estas. Claro, cosas así. Que son fantásticas, sí. Como guía, pero no como obediencia, no desde la amenaza de que si eres así, claro, si eres así, estás siendo malo. Si eres así, no. O sea, yo creo que hay muchas maneras desde la comunicación no violenta de poner a los hijos los valores fundamentales sobre la mesa, darles una guía sobre la que conducirse en la vida, pero no porque lo digo yo, sino porque tú, desde tu lugar, te has dado cuenta de que esto genera un impacto en ti, positivo y en tu entorno. Muchas veces este tipo de acompañamiento no se hace desde el lugar, hasta tal punto que si yo hago algo que rompe con tu expectativa, puedes llegar a decirme cosas de estoy molesto contigo y ahora no quiero, déjame, luego hablamos, y hay distancia emocional. Entonces los niños acaban haciendo las cosas no porque se han dado cuenta de que son buenas, sino porque tienen miedo de que te alejes. Entonces, ayer me decía un crío, es que ser buen hijo es aprobar. Y yo decía, vale. Digo, ¿y qué pasa si no apruebas? Que mis padres se disgustan y se enfadan y entonces están como muy distantes conmigo durante bastante tiempo hasta que vuelva a aprobar. Entonces, ahí donde está el valor por el aprendizaje. No es que el niño se ha dado cuenta de que aprender es bueno para su futuro, sino que vengo que aprobar, padres, se alejan, si apruebo están conmigo. Si yo no cojo el after eight, si cojo el after eight, la chocolatina en cuestión, por decirlo, no porque sé que como somos varios hay que repartir entre todos, que hay unos invitados y que en casa, los que somos de la casa, nos aseguramos de que los invitados tengan lo que hemos decidido ofrecerles, ¿de acuerdo? No porque eso es de niña maleducada. Yo no estoy pensando, a mí lo que me estás metiendo en una casilla de buena o mala, en una etiqueta de correcto o incorrecto, pero no me estás enseñando a pensar. Entonces, al final, las etiquetas, ¿cuáles son las consecuencias que tienen? Que tienes hijos que no piensan. Esa es la peor. O sea, que tienes seres humanos que repiten automáticamente determinadas facetas de su personalidad o determinados rasgos o determinados comportamientos por miedo a ser excluidos y no por la conciencia de que esto aquí tiene sentido y aquí no tiene sentido. Es que realmente te quedas muy reducido. Totalmente. Porque, claro, es que esa es una de las principales consecuencias, pero consigo mismo lo que vives también es una baja autoestima, porque la diferencia entre lo que de verdad en la intimidad de tu ser ves que eres, que tienes impulsos, que quieres hacer, y lo que se supone que debería de ser para cumplir con ese estándar que te han dado tus padres, esa diferencia entre cómo soy ahora y cómo debería de ser, cuanto mayor es, más baja es la autoestima. Acabo juzgándome duramente. Y quieres tener sufrimiento, júzgate, si es que no hay más. O sea, es machaque constante de soy así, debería de ser de otra manera. Bueno, pues prepárate porque esa persona le va a costar probablemente en muchos aspectos de su vida tomar decisiones o las va a tomar de manera
rápida y como acelerada para compensar que no parezca otra cosa. O sea, no va a ser desde el centro de decir esto tiene sentido o no lo tiene, lo he pensado, no tengo que demostrarle a nadie, por aquí quiero ir. Es muy diferente. Me he quedado con varias cosas. Una, lo de asumir el papel de otros en la parte de teatro, ¿no? Eso te ha gustado, ¿eh? De Francisco Coll. Eso me ha encantado. Porque ponerte en el papel de otro, hacer un personaje y algo que quede en ti, eso me ha gustado muchísimo dentro de la PNL, por ejemplo. Es que tienes que abrir rangos. O sea, cuando tú haces el ponerte en el hacer como si fueras otro durante un ratito. Esto lo hacemos mucho en los talleres de adolescentes. Me gusta mucho eso. En taller. Y luego hay cosas maravillosas que han pasado, súper curiosas, que hay investigaciones que no podemos justificar desde la ciencia. Por ejemplo, 2 hermanos, uno con autismo, otro no. Se le ha puesto al hermano con autismo a hacer del hermano que no tiene autismo y no ha tenido los rasgos de autismo mientras hacía el juego. Y esto es como súper impactante. Esa cara se me quedó así. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, hay algo ahí lógicamente, esta persona no puede fingir ser otra todo el tiempo y lo que tiene lo tiene, y solamente son como aspectos como muy llamativos de investigaciones que se han hecho. Además, en concreto, es que era el padre de ese niño, es Michael Carroll, es uno de los que más expertos en PNL en Londres, y decía, es que yo lo he visto con mi hijo. Yo le digo, cambia de roles, y mi hijo durante ese rato hace cosas maravillada, te lo juro, Valeria. Es como, por ejemplo, se sabe también, es súper curioso, cuando hay una patología, estamos, por Dios, dentro del ámbito de la patología, pero es interesante verlo. Investigaciones que hay también de personas que tienen personalidades múltiples, ¿sí? ¿Vale? Y cómo en una personalidad es diabético y en la otra no. Y dices, ¿cómo? O se ha visto también con la ceguera, ¿vale? Entonces, los procesos de identificación, es decir, cuando tú te identificas con unas cosas, se activan unas partes de tu cerebro, y cuando estás identificado con otras, se activan otras. Y siempre hay aprendizaje, salvo en el ámbito de la patología, que no hay aprendizaje. Ya, eso es otra historia, ¿vale? Si hacemos alusión a todo ello, esta tarde creo que estás en el Colegio Francisco Coll, ¿verdad? Sí. Y ahí la verdad que trabajas codo con ellos, con el ámbito del teatro, que me parece fantástico. Ojalá, ¿no? Eso era una conversación que estábamos teniendo, porque yo le dije, yo quiero apuntarme a teatro con mi hijo. Que tú te quieres apuntar, o sea, sí, que la que quiere formar parte eres tú. Sí. Y él estuvo hablando de que creía que era algo súper sano, súper... lleva muchos años con el grupo de teatro, guay. Tiene iniciativas para teatro en otros países, porque para aprender un idioma quizás quitarte el personaje de ser tú y ser otro, para aprender un idioma te puede ayudar porque, claro, estás jugando a ser otro. Entonces ya no hay tanto problema con el error. Pero sí, esta tarde vamos al Francisco Coll para la charla de primaria. Vale. Este principio de semana fue para infantil. Tengo la suerte de llevar a mi hijo a este cole y me encanta colaborar con ellos siempre que puedo. Es un cole que tiene en infantil las inteligencias múltiples, es el único que hay en Albacete. ¡Qué maravilla! Y eso siempre es muy positivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria Aragón, por estos secretos a voces. Precisamente de comunicación no violenta y de voces, creo que podríamos hablar otro día, de cómo comunicar las cosas a nuestros hijos, que a veces parece que están sordos y ciegos y no te responden. Y entonces ya elevas el tono y entonces ya nos metemos en un bucle un poco complicado, ¿eh? Sí. A las 8:30 en mi casa me gustaría verte algún día. Vente a la mía y va a estar igual de que la tuya. ¿La misma? Vale. Bueno, que llegamos a la 1:30, señores, que volvemos el próximo jueves con Valeria, pero no se vayan que vienen las noticias.